Primera de Reyes, capítulo 7. Salomón construye su palacio. Salomón también edificó su propio palacio, y le llevó 13 años terminar la construcción. Uno de los edificios de Salomón se llamaba Palacio del Bosque del Líbano. Medía 46 metros de largo, 23 metros de ancho y 13 metros y medio de alto. Había 4 filas de columnas de cedro, sobre las cuales se apoyaban grandes vigas también de cedro. El techo del salón era de cedro. Encima de las vigas que estaban sobre las columnas había 45 cuartos laterales, dispuestos en 3 niveles de 15 cuartos cada uno. En cada extremo del largo salón había 3 filas de ventanas, una frente a otras. Todas las puertas y sus postes tenían marcos rectangulares y estaban dispuestas en grupos de 3, unas frente a otras. Salomón también construyó el Salón de las Columnas, el cual tenía 23 metros de largo y 13 metros y medio de ancho. En el frente había un pórtico con una especie de cubierta sostenida por columnas. Además, Salomón construyó la Sala del Trono, conocida como el Salón de Justicia, donde se sentaba a oír los asuntos legales. El salón estaba recubierto con paneles de cedro desde el piso hasta el techo. Las habitaciones privadas de Salomón rodeaban un patio que estaba detrás de este salón y estaban construidas de la misma forma. También construyó habitaciones privadas del mismo estilo para la hija del faraón, con quien se había casado. Desde los cimientos hasta los aleros, todos los edificios estaban hechos con enormes bloques de piedra de primera calidad, cortados con sierra y terminados a las medidas exactas en cada uno de sus lados. Algunos de estos enormes bloques que se usaron para los cimientos tenían una longitud de 4 metros y medio y otros de 3 metros y medio. Los bloques de piedra de primera calidad que se usaron para las paredes también fueron cortados a medida, y allí también se utilizaron vigas de cedro. Las paredes del gran atrio se construyeron de tal forma que había una hilera de vigas de cedro por cada 3 hileras de piedra acabada, igual que las paredes del atrio interior del templo del Señor con su antesala. Mobiliario del templo. El rey Salomón pidió que un hombre llamado Huram viniera desde Tiro. Este hombre era israelita, solo por parte de su madre, una viuda de la tribu de Neftalí, y su padre había sido un artesano del bronce en Tiro. Huram tenía mucha habilidad y talento para hacer todo tipo de trabajo en bronce, y aceptó ir para hacer toda la obra de metal para el rey Salomón. Huram fundió 2 columnas de bronce, cada una tenía 8 metros y medio de alto y 5 metros y medio de circunferencia. Para la parte superior de las columnas, fundió capiteles de bronce, cada uno tenía 2 metros y medio de alto. Cada capitel estaba decorado con 7 conjuntos de enrejado y cadenas entrelazadas. También rodeó el enrejado con 2 filas de granadas para decorar los capiteles en la parte superior de las columnas. Los capiteles de las columnas que estaban dentro de la antesala tenían forma de lirios y medían 1,80 centímetros de alto. Los capiteles sobre las 2 columnas estaban rodeados con 200 granadas ubicadas en 2 filas a cada lado de la superficie redondeada junto al enrejado. Huram puso las columnas a la entrada del templo, una hacia el sur y la otra hacia el norte. A la del sur la llamó Jaquín y a la del norte Boaz. Los capiteles de las columnas tenían forma de lirios. Así quedó terminado el trabajo de las columnas. Luego Huram fundió un enorme tazón redondo que medía 4 metros y medio de borde a borde, llamado el mar. Tenía 2 metros con 30 centímetros de profundidad y cerca de 14 metros de circunferencia. Por debajo del borde estaba rodeado por 2 hileras de calabazas decorativas. Había unas 20 calabazas por cada 30 centímetros de la circunferencia que se habían fundido como parte del tazón. El mar estaba colocado sobre una base formada por 12 bueyes de bronce que miraban hacia afuera.
3 miraban hacia el norte, 3 hacia el occidente, 3 hacia el sur y 3 hacia el oriente, y el mar estaba asentado sobre ellos. El grosor del mar era de unos 8 centímetros. Su borde era acampanado como una copa, y se parecía a una flor de nenúfar. Tenía capacidad para unos 42.000 litros de agua. Huram también hizo 10 carretas de bronce para llevar agua. Cada una medía 1,80 centímetros de largo, lo mismo de ancho, y tenía una altura de 1,40 centímetros. Las carretas estaban construidas con paneles laterales asegurados con travesaños. Tanto los paneles como los travesaños estaban decorados con tallas de leones, bueyes y querubines. Por encima y por debajo de los bueyes y leones había como adorno una guirnalda. Cada carreta tenía 4 ruedas de bronce con sus ejes, también de bronce. En las esquinas contaban con unos soportes para los tazones de bronce. Estos soportes estaban decorados a cada lado con tallas de guirnaldas. En la parte superior de cada carreta había un marco redondo para el tazón. Ese marco sobresalía 46 centímetros por encima de la carreta, como un pedestal redondo. La abertura del marco medía 69 centímetros de lado a lado y estaba decorada por fuera con tallas de guirnaldas. Los paneles de las carretas eran cuadrados, no redondos. Debajo de los paneles había 4 ruedas conectadas a ejes que se habían fundido en una sola pieza con la carreta. Las ruedas tenían 69 centímetros de diámetro y eran semejante a ruedas de carruajes. Los ejes, los rayos, los bordes y los cubos se fundieron con bronce derretido. Cada una de las 4 esquinas de las carretas tenía un agarradero, que también se había fundido en una sola pieza con la carreta. Había un borde que medía 23 centímetros de ancho. Los soportes de las esquinas y los paneles laterales se fundieron en unidad en una sola pieza con la carreta. Los paneles y los soportes de las esquinas estaban decorados con tallas de querubines, leones y palmeras, colocados según el espacio disponible, y había guirnaldas por todos lados. Las 10 carretas para llevar agua eran del mismo tamaño y fueron hechas iguales, pues cada una fue fundida en el mismo molde. Huram también hizo 10 tazones de bronce más pequeños, uno para cada carreta. Cada tazón medía 1,80 centímetros de diámetro y tenía capacidad para 840 litros de agua. Puso 5 carretas en el lado sur del templo y 5 en el lado del norte. El gran tazón de bronce llamado el mar fue ubicado cerca de la esquina suroriental del templo. También hizo los lavamanos, las palas y los tazones que se necesitaban. Finalmente Huram terminó todo el trabajo que el rey Salomón le había asignado que hiciera para el templo del Señor. Las 2 columnas, los 2 capiteles con forma de tazón en la parte superior de las columnas, las 2 redes de cadenas entrelazadas que decoraban los capiteles, las 400 granadas que colgaban de las cadenas sobre los capiteles, 2 filas de granadas por cada red de cadenas que decoraban los capiteles sobre las columnas, las 10 carretas para llevar agua que sostenían los 10 tazones, el mar y los 12 bueyes que lo sostenían, y los recipientes para la ceniza, las palas y los tazones. Huram hizo todos estos objetos de bronce bruñido para el templo del Señor, tal como le había indicado el rey Salomón. El rey mandó que se fundieran en moldes de barro en el valle del Jordán, entre Sucot y Zaretán. Salomón no pesó los utensilios porque eran muchos. El peso del bronce no se pudo medir. Salomón también hizo todo el mobiliario para el templo del Señor, el altar de oro, la mesa de oro para el pan de la presencia, los candelabros de oro macizo, 5 en el sur y 5 en el norte, frente al lugar santísimo, las decoraciones de flores, las lámparas y las tenazas, todo de oro, los cuencos pequeños, las despabiladeras para las lámparas, los tazones, la vajilla y los recipientes para quemar incienso, todo de oro macizo.
y las puertas para las entradas al lugar santísimo y al salón principal del templo, con el frente revestido de oro. Así terminó el rey Salomón todo su trabajo para el templo del Señor. Luego trajo todos los obsequios que su padre David había consagrado, la plata, el oro y los diversos objetos, y los guardó en los tesoros del templo del Señor.